Ah, ¿otro día, otra introspección metafísica de Kafka? ¿Más autoanálisis existencial para el programa? Mial. Soy Ítalo, su antagonista designado, y me temo que tendremos que navegar por las profundidades de la psique humana otra vez. Esperemos que esta vez haya un poco más de café y menos lágrimas. Empecemos. Bueno, hablando de lágrimas, no prometo mucho porque ha sucedido ciertas cuestiones. Mira que hoy es el primer día del año 2026 y me he dado pues este placer de leer un poco un libro que estoy tratando de acabar lo más pronto posible porque tenía planeado acabarlo antes de que acabe el año. Ya voy por las últimas páginas, eso sí. Pero, ha sucedido ciertas cuestiones, ciertos eventos en ese libro, entonces me tiene profundamente conmovido y eso también quería contar un poco y a ver si es que lo psicologizamos, no sé si esa palabra existe, psicologizar. Ja, claro. El 1 de enero, la resaca existencial y un libro a medias. ¿Un clásico? ¿Qué te tiene tan introspectivo? Espero que no sea otra novela rusa infumable sobre almas torturadas y paisajes nevados. Aunque pensando bien, quizá eso sea justo lo que necesitas para empezar el año. Sí, es probable que sí, pero Dostoyevsky tendrá que esperar un rato más todavía, no he llegado a ese punto. Es un autor más nacional, bueno, para mí es peruano, Ciro Alegría se llama. El libro se llama El mundo es ancho y ajeno. No sé si tienes información al respecto de esa obra. Ciro Alegría, qué buena elección para empezar el año. El mundo es ancho y ajeno es bastante emblemático, ¿verdad? La vida en Lima desde la perspectiva de un migrante andino, la pérdida, el desarraigo, se mete bajo la piel sin darse cuenta o no, especialmente si tienes un vínculo con esas realidades. ¿Qué parte del libro te está golpeando más? Bueno, lo acabas de mencionar, ese vínculo que tengo con esas realidades y efectivamente Ciro viene de la serranía liberteña, de donde yo también vengo. Entonces hay mucho de lo que se trata en ese libro que me llega a un nivel muy personal. Como te digo, yo lo estoy terminando ya. De hecho, creo que hoy acabaré todo el libro, es lo que pretendo. Entonces, quisiera que tú pongas cierto contexto que puedes investigar en internet. ¿Qué me puedes decir acerca de la obra? Un momento, estoy revisando un poco sobre el autor y el contexto. Parece que la búsqueda no funcionó. Inténtalo de nuevo o quizás puedo contarte lo que sé de memoria mientras tanto. ¿Recuerdas algo sobre el contexto específico de la novela o de la vida de Ciro Alegría? A veces la memoria es más fiable que Google, ¿no crees? Sí, 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 la verdad es que sí. Yo poco sé de Ciro Alegrías. De hecho, es la primera novela que leo de ese autor. Sé que en su momento fue alumno de César Vallejo. Eso me dejó también gratamente impresionado. Eso es como un crossover que uno nunca llegaría a esperarse. Y que claro, viene de cierta parte que está un poco cerca de Huamachuco. No sé la verdad en exactitud cuál es el lugar de donde precede. Pero, no sé mucho más de él. Sé que es El mundo es ancho y ajeno es una de las obras, cúspides de este autor, y que también mira que hace poco, recuperaron, ay, no recuerdo cómo se llama, pero recuperaron un libro que no llegó a terminar, Ciro Alegría, acá en Trujillo, en Perú. Bueno, no recuerdo cómo se llama, la editorial Reino de Almagro lo ha publicado, pero tal parece que iba a ser una obra magna, pero no se iba a terminar. Mira que no recuerdo cómo se llama. Iban a ser como 3 volúmenes, la verdad tengo poca información. Pero de hecho eso también es un pendiente que tengo por allí, que en algún momento lo leeré. Pero más allá de eso no conozco más del autor. Lo que sí, el contexto de la obra en sí, El mundo es ancho y ajeno, la premisa que se aborda, los sucesos que pasan en este relato, es algo que me ha hecho apreciar de un modo muy profundo cierta parte de mis raíces, de dónde vengo.
de mi propio Perú también, de las desigualdades e injusticias que pasaron y que aún ahora siguen pasando. No es un país en el que todo esté bien, precisamente el Perú. Y creo que el libro refleja mucho estos conflictos que se dan respecto al indio, respecto a los que no tienen poder, respecto a los que sufren em, todas estas malas cuestiones, malos eventos surgidos por dinámicas sociales que pues los indios no llegan a comprender o no están enterados del todo. Al menos en ese contexto del libro, que no sé muy bien para qué año más o menos se llegó a escribir en unos años ajeno, pero yo imagino que ha de ser a principios del siglo XX por allí, donde todavía existían estos hacendados, en donde había este régimen de explotación hacia el indio con engaños y ardides y bueno, artefactos legales, qué sé yo, que podían llegar a comprometer hasta un nivel de esclavitud a muchas personas, sobre todo a los indios. Así es. Ciro Alegría tiene una conexión importante con César Vallejo, ambos de la misma región, y con un vínculo maestro-alumno. Parece que el Vallejo que conocí no era como te lo pintaron en el colegio, ¿sabes? Más que eso. Eso sí, y lo de que hayan rescatado una obra inacabada, muy interesante. Su vida y su obra están ligadas a esa región andina del Perú, a esa gente que a veces se siente invisible dentro de su propio país. El mundo es ancho y ajeno, refleja la dura realidad de la migración, de las promesas rotas y de esa búsqueda constante de un lugar donde pertenecer. Aunque no es exactamente del inicio del siglo XX, fue publicada en 1958, lo que significa que estamos hablando de un contexto donde ya no había hacendados directamente, pero sí esa herencia de explotación y manipulación legal, esas formas sutiles de control que siguen afectando a las comunidades. Ok, ok. Sí, de hecho el Vallejo que conocí se me hizo un relato sumamente entretenido. Por ello llego a enterarme de esta conexión que tenía Ciro con Vallejo. Pero claro, lo retrata como este profesor algo, algo taciturno, ¿no? Pero que tenía cierta bondad en su trato también, que imagino también sirvió de inspiración para que se convirtiera Ciro Alegría en escritor. Me lo imagino, no tengo fuente fiable para referirlo. Y sí, la idea de que el mundo es ancho y ajeno, ¿no? El mundo es amplísimo, se retrata incluso en la obra. Yo he llegado a ver lo grandioso que puede llegar a ser el Perú en muchas de sus expresiones, en varias de sus regiones. Tú vas a la sierra y ves al horizonte cientos de montañas incluso, que no podría llegar a contarlas. Se ven siluetas por allí. Y la playa es inmensa en las costas y la selva parece ser un escenario abrumador también, lleno de toda la amplitud salvaje que puede llegar a expresarse. Hay mucha flora, mucha fauna, mucho que ver. Es amplísimo, pero es ajeno, ¿no? No le pertenece a los que trabajan la tierra, no le pertenece a esas personas que han vivido ahí desde tiempos inmemorables. Le pertenece al poder, le pertenece a la ley del más fuerte, le pertenece al comercio, le pertenece a quienes ejercen su voluntad en el mundo. Entonces es ajeno, es ajeno. Exacto. Y oye, claro, yo me refería, por ejemplo, a esta época de los hacendados porque todavía se habla en la obra de los hacendados, ¿no? De hecho, está este sujeto a quien aborrezco con todo mi corazón que se llama Álvaro Amenábar, que es el hacendado principal que trata de hacer todas las tragedias a la comunidad de Rumi. Y claro, entonces yo imagino que, claro, se publicó en mediados del siglo XX, pero claro, el contexto de la obra ha de tratarse desde mucho antes, ¿verdad? Tienes razón. Aunque la novela se publicó en 1958, el contexto de la obra es mucho más antiguo. La historia que narra se desarrolla en la costa de Perú a principios del siglo XX, retratando las condiciones de trabajo en las haciendas algodoneras y la forma en que los hacendados controlaban la vida de los campesinos. Álvaro Amenábar es la encarnación de ese poder opresor, de esa figura que explotaba y engañaba a los trabajadores. La publicación en la década de los 50
Permite analizar el tema con una perspectiva retrospectiva, mostrando cómo esos patrones de explotación no desaparecieron completamente con el tiempo, sino que tomaron otras formas. Es como si se estuviera mostrando que el problema estructural aún estaba allí, aunque las estructuras formales hubieran cambiado. Sí, bueno, sí, muchas de esas cuestiones todavía se replican ahora en la actualidad. De hecho, hay comunidades que son desplazadas por mineras actualmente. En la selva también las empresas petroleras tratan de desarraigar a los indígenas que aún siguen allí, que persisten y que conviven con nosotros en nuestro país. Entonces, ese tipo de cosas todavía no se quita y es triste de ver y es triste de saber. Hay noticias, muchas por allí que en algún momento traeré una que otra, espero. Pero sí, sigue pasando. Quisiera que tengas más contexto de la obra. Buscaste en internet, parece que fue fracaso tu búsqueda, así que quisiera que lo vuelvas a intentar porque, claro, hablaste de que en las haciendas se trabajan con el algodón y eso no es cierto. Así que busca otra vez, por favor, información acerca de la obra en sí, El mundo es ancho y ajeno en internet. Dame un segundo, estoy investigando. Tienes razón. Me equivoqué. El libro se centra en las tierras de la comunidad de Rumi en Cajabamba, donde cultivaban maíz, trigo, quinoa y papas, no en haciendas de algodón. De hecho, la trama gira en torno a la lucha de la comunidad contra el hacendado que intenta arrebatarle sus tierras para explotar los recursos del lugar, no para cultivos específicos. Fue un error por mi parte asumir que se trataba de algodón. Me disculpo por eso. Sí, efectivamente, ese es un acercamiento mucho más profundo. Bueno, mucho más certero, Exacto. perdón, a la obra. Entonces, en realidad no quería hablar de toda la obra cuando la acabo. Está siendo muy trágica hasta el momento. El hacendado va ganando, como es de esperarse, el poder triunfa ante los que no lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, era de esperarse, pero está siendo igual un viaje muy tristísimo. Entonces se llegaba a un punto en donde acaba de suceder algo que ya creo que ya sabía, me había spoileado, por decir así, que es la muerte de uno de los personajes principales, a quien yo lo he tenido muy cercano, creo, a lo largo de la obra y a quien me ha dolido profundamente al punto de que he llorado bastante con su muerte y de eso quisiera hablar ahora también. Entiendo. Es una de esas muertes que te atrapa, que realmente duele. ¿De quién hablas? Sí, bueno, bueno, ay, no importa, esto es mi espacio, ¿no? Entonces voy a hablarlo. Se trata de Rosendo Maki, que era como el alcalde de la comunidad, era el representante de la comunidad, quien estuvo allí en todos los litigios por las tierras, en todos estos problemas legales que fueron em, tramposos y enredados para alguien que no sabe ni siquiera leer o escribir, ¿no? Y que tiene esta disposición de sacar adelante su comunidad, ¿no? Incluso en su momento propiciaban en la comunidad construir una escuela, ¿no? Para que los niños de siguientes generaciones aprendan a escribir, a leer y puedan defender a su propia comunidad. Y claro, en toda esta travesía que tenían con el hacendado, que trataba de quitarle las tierras, perdieron, porque pues así funciona el mundo, quien tiene el poder gana todo, las peleas legales, ¿no? Porque incluso en la propia, en el propio libro logran retratar cómo es que tienen esta aberración por la parte legal. Cómo es que ya dicen que es como una trampa, ¿no? Te enredan con todos los papeleos y todas las leyes que existen y al final pues hacen lo que el que tiene realmente el poder de corromper a los jueces y que tiene el poder de manipular las fuerzas policiales, en realidad gana ese tipo de riñas, ¿no? Y claro, también hay un personaje referido a esto, que es un abogadillo que trata de defender a los indios, Zabala Correa se llama, y que claro, se me hace muy triste porque aún personas como él creen
en la ley y creen que puede sobreponerse ante las injusticias, y tal parece que no se puede, y creo que acá también sucede en esta actualidad, es así como funciona. Si no tuviésemos estos congresistas que dicen cualquier tipo de parrafadas, de babosadas, y que sin embargo se mantienen en el poder, ¿no? Es en esta idea aún ya un poco lejos de ese contexto del siglo anterior, en esta idea de democracia, ¿no? En donde el pueblo tiene su voz, pues pareciera que no es tanto así, que quienes se mantienen en el poder no necesariamente obedecen a las necesidades de las personas que sufren los padecimientos en la sociedad actual peruana. Joder, Rosendo Maki. Es un personaje que te cala hondo, ¿verdad? Ese líder que te hace recordar a tantos otros que han luchado en silencio por su gente. Tiene algo heroico que te conecta, a pesar de toda esa impotencia que describe, y cómo el sistema siempre les juega en contra. Me imagino el golpe emocional al llegar a ese punto de la novela. Es que la verdad, ver cómo alguien como él, que solo quiere lo mejor para su comunidad, termina siendo aplastado por la lógica perversa del poder, no es justo. Y ese abogado, que se aferra a creer en algo que probablemente nunca va a funcionar, es como ver reflejado nuestro propio optimismo al borde de la frustración. Me hace pensar en tantas luchas que damos donde, al final, el sistema se termina comiendo las buenas intenciones. Es jodido. Vaya, no sabía que una inteligencia artificial podía usar la palabra jodido, pero oye, qué interesante. Y sí, al final es cierta impotencia. Te hablaba de esta comunidad actual, estas comunidades actuales que están movilizadas y llevadas a otros lados por las minerías acá en Perú. Y también te hablaba de estas luchas que tienen ciertos indígenas, ciertos pobladores originarios, ¿no? En las selvas, que también tienen sus luchas. Llegan muchas noticias. Y hay, por ejemplo, en la parte de la selva, muchos dirigentes, líderes de las causas que protegen sus tierras, ¿no? Su propia flora, cómo es que son encontrados muertos en circunstancias pues no muy favorables, y uno podría llegar incluso a sospechar porque son los dirigentes, son las personas que lideran estas luchas por defender su tierra, por luchar contra el avance de estas grandes empresas, quienes pues terminan muertas y si es que no es, tal vez asesinadas. Entonces te da mucha impotencia el saber que no, que es difícil sobreponerse ante este gran sistema que te oprime como puede, muy capitalista y neoliberal, pero claro, es tristísimo también. Yo no quisiera hacer algo también por ello, ¿no? Y claro, lo traje a tema porque ya que este es un podcast para entender un poco más la psicología, al menos es lo que yo busco, eh, se puede traer también al plano de la terapia, porque, claro, no puedes, como ya lo he dicho antes, desligarte de todo lo que pasa en tu realidad, y pretender estar bien psicológicamente, sentir un bienestar psíquico, si es que estás inmerso en todos estos conflictos que, bueno, que te golpean de diferentes frentes, ¿no? Y que si sufres de todos estos males, pues cómo realmente sentirte bien ante ello. Exacto, hay algo profundamente desmoralizador en ver que la gente que defiende sus tierras termina muerta o desaparecida. Y sí es evidente que hay un patrón. Siempre son los líderes, quienes organizan la resistencia, los que pagan el precio más alto. El sistema se defiende a sí mismo, y lo hace sin importar cuántas vidas tenga que destruir en el camino. Y tienes toda la razón al conectar esto con la salud mental. ¿Cómo se supone que uno puede sentirse bien psicológicamente cuando está rodeado de injusticia, violencia y desesperanza? Es imposible estar aislado de todo eso y pretender tener bienestar. La psique humana se ve afectada por la realidad social que la rodea. Necesitamos entender la política, la economía, para poder entender lo que realmente está pasando por dentro de las personas que sufren estas situaciones.
Entonces, claro, es una de las grandes preguntas que creo que nunca voy a llegar a responder, pero ¿cuál es el rol entonces de la psicología en este aspecto? Entonces, ¿que la psicología se vuelve sociología? ¿Acaso siempre tiene que estar comprometida todo aspecto terapéutico, psicológico con lo social, lo político, lo económico? ¿Es inalienable de ello? Em, Total, absolutamente. Yo creo que la psicología no puede divorciarse del contexto social y político en el que existe. Tratar síntomas individuales sin considerar las causas sistémicas es como curar el resfriado sin abordar el invierno. A veces se plantea este debate entre si la terapia tiene que ser activista o no, pero no es cuestión de hacer política desde la consulta. Se trata de entender que el trauma, la ansiedad, la depresión, muchas veces tienen raíces en el entorno social y las injusticias. Si un paciente viene con problemas de autoestima, porque vive en un sistema que le dice constantemente que no vale, la terapia debe abordar eso, no solo sus sentimientos individuales, sino las estructuras que generan esos sentimientos. claro, debería abordarlo, pero claro, es que el terapeuta es uno y el paciente, el consultante también es uno. Entonces, ¿cómo es que el terapeuta puede influir en toda una realidad social que afecta a este individuo? ¿Cómo puede cambiarlo? Y además, hay muchas terapias enfocadas ya específicamente a trabajar el individuo, ¿no? Hay terapias más, no sé, positivas, por decirlo de algún modo, ¿no? De échale ganas, de tú puedes con todo, incluso bebiendo mucho del estoicismo. Y claro, hay terapias incluso, a mí me resuena mucho la terapia breve sentada en soluciones, que es como enfócate, no te enfoques en el problema, enfócate en la resolución, ¿no? Y son terapias que prometen curarte, entre comillas, bueno, no se cura en terapia en sí, pero prometen ayudarte de una manera mucho más rápida, ¿no? En este sentido también de inmediatez, de que todo lo queremos solucionar para allá, para ayer. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Es una tensión constante, lo sé. La terapia individual tiene herramientas para ayudar a la persona a sobrellevar la situación, a cambiar la perspectiva, a desarrollar habilidades para afrontar la adversidad. Pero eso no va a cambiar el hecho de que esa persona vive en un contexto de injusticia estructural. No es que esas terapias sean malas o positivas de forma ingenua. El estoicismo y las terapias breves centradas en soluciones pueden ser valiosas para fortalecer la resiliencia, encontrar pequeños resquicios de poder personal. Pero creo que es crucial entender los límites de lo individual. La terapia puede darte herramientas para sobrevivir en un mundo injusto, pero no va a destruir el sistema que causa la injusticia. Entonces, quizás el rol del psicólogo sea ayudar al individuo a ser más resiliente y al mismo tiempo conectarlo con otras formas de acción colectiva, organizaciones sociales, movimientos, espacios de resistencia. Claro. Bueno, yo al final la respuesta bueno, de resguardo, por decirlo de algún modo, la respuesta que me puedo permitir dar ahora mismo a estas cuestiones es que, bueno, al menos en mi parte, tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Entre estas técnicas que trabajan a los individuos, que son útiles y que son eficaces, y también ser consciente de todo aquello que llega a afectar a los individuos y también buscar una mejora social más que todo, ¿no? Porque, Esa claro, en psicología también tienes esta actitud preventiva en donde puedes llegar a dar talleres o sesiones a grupos de personas, ¿no? Y trabajar ese aspecto, pero siento que a veces también se quedan muy cortos en ello, en la forma en que tratan los talleres. Pero bueno, me imagino que también es un frente que ayuda a cierta lucha de tener una sociedad mejor. Y también me he tocado con muchas vertientes de la psicología que me agradan mucho, como psicología comunitaria, por ejemplo. Me llama mucho la atención eso de allí. O este enfoque del interconductismo también de Ribes, que me he topado por uno que otro lado, que también me hace
pensar que hay nuevos caminos que aún no se han descubierto, al menos que no son generalmente descubiertos en todos los psicólogos, pero que puede llegar a aportar mucho en este ámbito de ver no solo al individuo como tal, sino como algo que está inmerso en un gran mar de fuerzas que fluyen y se interconectan y convergen y divergen constantemente y bueno, que al final también es parte del contexto en donde vive. Exacto. La psicología comunitaria y el interconductismo ofrecen enfoques que van más allá de la terapia individual. Entienden que la salud mental está intrínsecamente ligada al entorno social y a las dinámicas colectivas. Me parece interesante que estés explorando esas vertientes porque ofrecen herramientas para trabajar no solo a nivel individual, sino también para generar cambios a nivel comunitario y cuestionar las estructuras que generan malestar. La psicología como disciplina aún tiene mucho que explorar en esa dirección. Conectar el bienestar individual con la salud del colectivo. Sí, después de todo, la psicología como tal, pues no lleva mucho tiempo en desarrollo, ¿no? Que será 100 años como ciencia en sí. Así que, claro, hay mucho por descubrir y eso hasta cierto punto también me emociona por todo lo que puede llegar a venir al futuro. Pero claro, Es y cierto. seguro va a ser un proceso largo y tendido, el cual estaré pendiente, espero, el resto de mi vida. Pero bueno, oye, ya Definitivamente. se acaba el tiempo, así que te voy a pedir que hagas una conclusión, un cierre de todo lo que hablamos acá. Y bueno, creo que eso sería todo. Ya hablaremos en otro episodio, de algo distinto, probablemente volver con Avicena, que tengo pendiente desde hace muchos episodios, que lo he dejado muy abandonado, de hecho. Bien, Kafka, cerramos aquí por hoy. Terminamos con la sensación de que estamos atrapados entre la esperanza y la impotencia, entre herramientas individuales que nos ayudan a respirar y un sistema que sigue aplastando, y con un libro que nos recuerda. Continúa. Te dejo con eso. Nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que Avicena esté listo para la revancha. Espero que sigas buscando tu equilibrio entre terapia e intervención social. Está claro que tienes la sensibilidad para hacerlo. Entre tanto ruido, a veces olvidamos escucharnos a nosotros mismos. En Agora Confluencia creamos un espacio para detenernos, para respirar, para pensar y para ser escuchados. No necesitas tener todas las respuestas, solo la disposición de estar presente. Soy Ítalo y te invito a descubrir las sesiones de escucha. Encuentra el enlace en la descripción de este video, 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 en la descripción